¿Cómo vino Jesucristo? ¿A qué vino? ¿Y qué era lo que era de Él? O sea, el Padre todo lo que lo ha hecho para su gloria, para que reflejemos esa gloria de Él y de poderle dar siempre a Él alabanza. Cuando creó todo y dijo, voy a crear al hombre para que enseñoree, era para que el hombre sintiera ese gozo y que tuviera esa comunión con el Padre. Pero muchas veces la comunión con el Padre se ha perdido. Así es. Y cuando se pierde la comunión, número 1, dejas de orar. Número 2, dejas de leer la palabra de Dios. Número 3, no tienes conocimiento de nada de las cosas que son de Dios y por eso tu luz permanece apagada. No podemos reflejar nada. Pero ¿desde dónde viene eso? Si usted lo lee en Génesis 3, dice que le dice Génesis 3, versículo 4. Entonces le dijo la serpiente, dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Sabemos que hay un Dios todopoderoso que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados. Entonces, si venimos a la casa de Dios y no venimos a adorar y a exaltar su nombre, ¿en qué estamos? Analícese. Estamos siendo engañados por las corrientes del mundo, que no quiere que nosotros reflejemos a Cristo en nosotros, a nuestro único Salvador. Ahora, sabemos que en el mundo van a haber muchas circunstancias que van a querer que nosotros bajemos nuestros brazos, porque cuando llega la desobediencia, nos dice en el versículo 24:3, que dice que Dios los echó afuera del Edén. Entonces, analice dónde viene la raíz de la sequedad del hombre. ¿Por qué no sentir la presencia de Dios? ¿Por qué muchas veces estar callado en la casa de Dios? No hay amén, no hay aleluya, no hay gloria a Dios, no hay pandero, no hay nada de esas cosas. ¿Por qué vienen todas esas cosas? ¿Por qué vienen todas esas cosas que angustian nuestros corazones? Que haya rivalidades, que haya enemistades, que haya ganas de no escuchar la palabra de Dios. ¿De dónde viene todo eso? Mire de dónde vienen todas estas cosas. Viene desde el principio, porque la palabra de Dios dice que nosotros necesitábamos a un Salvador y ese se llama Jesucristo para poder reflejar en él. Pero palmar y lo necesitamos a él, porque fuera de él, mire desde dónde se viene arrastrando todo este mal. Desde la muerte de nuestros primeros padres. Por eso dice que si la muerte entró por Adán, por Cristo nosotros todos somos vivificados. Cristo vive, hermano. Cristo vive, hermano. Denme la gloria al Señor. Él vive y reina por siempre y para siempre. Tenemos que por eso, mire, levantarnos y sacudirnos y entender que el Salvador vino por nosotros. Y que nosotros estamos en él. Porque de otra manera, todas estas cosas nos alcanzan para silenciarnos y no reconocer a Jesucristo. Y dice, cuando sabemos que entró esto y Dios lo echó fuera, hermano, en ese momento, si nosotros vemos, dice que Dios dijo, maldita la tierra. Si la tierra está maldita por la palabra de Dios, ¿qué empezó a llegar en esa maldición? Empezaron a llegar enfermedades, empezaron a llegar toda clase de mal que usted pueda ver. Empezó a entrar vanidad, empezó a entrar orgullo, empezó a entrar envidia, egoísmo y todas esas cosas que te apartan de la gloria de Dios. Cuando entra eso al corazón de la humanidad, el mundo se ha dividido y todo lo hacemos ya planificado para poder apagar la gloria de Dios. Pero en la iglesia de Jesucristo el camino adora al Señor. ¿Cuánto estamos adorando al Creador? Adorémoslo con gozo y alegría. Él vive y reina para siempre, hermano. Y para siempre su misericordia. Porque por esa misericordia nosotros estamos en pie. Si no, de otra manera, hermano, estuviéramos a ver a dónde. Estuviéramos vacíos, secos. Nosotros sabemos que un día vamos a caer, este cuerpo va a caer a la tierra, pero vamos a ser levantados por el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos. La palabra de Dios nos dice esas cosas. Entonces sabíamos que ya no había más, hermano. Sabíamos que desde el principio todas estas cosas se levantaron para destruirnos. Porque el enemigo ha venido a eso, hermano. Entonces si sabemos que ahí dice que los echó afuera Dios y empezaron a llegar todas las cosas de mal,
¿Qué pasó entonces cuando miramos en el 4, versículo 8? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Está entendiendo? Cuando se levanta algo que tú quieres adorar a Dios, también se levantan muchas maquinaciones y muchas cosas malas para destruir las cosas que son de Dios. Y ese mal siempre va a estar en todas partes, hermano. El mal siempre va a estar. Dice que lo mató. ¿Y usted sabe por qué lo mató? Porque le dio lo mejor a Dios. Porque vino con un corazón dispuesto a poder escuchar, con la fe de poder escuchar a Dios. Y muchas veces, si venimos a la casa de Dios, pero si no venimos con un corazón dispuesto a darle nuestro corazón, lo mejor que nosotros tengamos a Dios, hermanos, no vamos a poder sentir. Pero cuando venimos a darle nuestro corazón y a darle lo mejor de Dios, créanlo, hermano, que aunque muchos no escuchen, usted va a escuchar la voz de Dios hablándole en su corazón. Muchos van a venir por venir. Y cuando vean en usted el reflejo de que Cristo ya está morando en usted, la presencia de Dios le habla a su corazón y entre usted hay gozo y hay alabanza del Creador. Usted no se va como viene, usted se va gozoso a su casa. Porque si venimos a medias no vamos a sentir el gusto de venir a la casa de Dios. Vamos a venir con pesadez, con ganas de regresarnos a la casa, pero cuando nosotros comprendemos que esa es la trampa del enemigo, darnos inquietud, para que no logremos lo que el Señor quiere, entonces nosotros caemos en ese juego. Pero cuando nosotros decimos, no, pero esto cuando Dios aún en ese tiempo no les hablaba, Él vino y dio lo mejor, con fe, creyéndole de que Dios les iba a hablar. Aleluya. Y escucharon la voz de Dios. Nosotros venimos a la casa a escuchar la voz de Dios, la presencia de Dios, para que seamos transformados por medio de la palabra de Dios. Porque de otra manera estamos envueltos en el mundo donde el mundo ya está, dice, maldito por la palabra. La palabra de Dios fue clara. Y por eso necesitábamos a alguien que viniera, dice que viniera limpio, puro y sin mancha. Pero también Él necesita una iglesia así. Así es. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No porque vamos a ser perfectos, sino que tenemos el abogado que es Cristo Jesús, que aboga con el Padre. Le dice, yo pagué por Él, y por eso ellos están glorificando mi nombre, Padre. Aleluya. Él es el abogado, no nosotros, ni por nuestras buenas obras, porque nosotros, fuera de Cristo, somos perversos. Así es, ¿no? En Él alcanzamos esa gracia. Y por eso, hermanos, cada día que vengamos a la casa de Dios, vengamos con una actitud positiva de vencer Aleluya. todos los planes maléficos del enemigo. Amén. Él siempre ha querido desde el principio apagar estas cosas. Y mire qué sucede cuando leemos en el 4, versículo 12. Y dice, y cuando labres la tierra, le dice, no te volverá a dar fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es triste saber que la presencia de Dios ya no iba a estar con él. Y cuando la presencia de Dios ya no está con una persona, hermano, es difícil porque empiezas tú a pelear con tus propios planes. Y si seguimos leyendo esa historia, pero no es ahí a donde voy, a lo que voy es la soledad y la sequedad de una persona fuera del Señor. Así es. Por eso no quiero darle continuidad a eso, pero para que agarre el concepto de la soledad espiritual y de la muerte espiritual dentro de una persona que no quiere aceptar a Cristo como su Salvador, de una persona que conociendo a Cristo no lo confiesa en vida aquí en esta tierra. Si no alcanzamos nosotros la salvación confesando a Cristo, que Cristo vive, hermano, va a ser muy difícil, porque las opresiones del mundo quieren opacar eso de nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que hablar, porque decía nuestro hermano, si los ángeles dicen anhelan predicar este evangelio, pero no les fue permitido. Dice que nos fue permitido a nosotros. Por eso dentro de nosotros dice que debe de haber un canto de suprema alabanza. O sea, no solo decir Cristo vive porque ellos lo saben, sino que también es confesarlo con nuestra boca, que Él es el Salvador y que Él pagó por nosotros. Si lo creemos, demos palmas al Señor con gozo y alegría. Aparte de confesarlo con su boca, usted déle
porque entonces nace ese cántico de suprema alabanza. Amén. Por eso decía que tenemos que cuidar, dice, esta gran salvación con temor y temblor, porque la corriente de este mundo muchas veces quieren apagar ese gozo que reflejamos cuando adoramos a Dios. Así es. Cuando lo confesamos con su boca, cuando venimos, dice, a su casa con acción de gracia y alabanza. Pero ¿qué sucede? En medio de esas cosas, cuando vienen problemas, cuando vienen pleitos, cuando vienen enfermedades, todas estas cosas tienen que existir porque los acabamos de leer desde el principio. La maldición está sobre el mundo. Y este cuerpo tiene que caer y va a caer de nuevo al polvo que fue donde se formó. Pero cuidemos esa gran salvación de nuestra alma, que por ella también nosotros tenemos que ahogar haciendo muchas cosas para que no se deleiten las cosas que son del mal. Porque el espíritu vuelve a Dios, pero ¿qué de tu alma? Si se satisfacen las cosas que tú ves, cosas que te pueden llevar a la perdición. Así es. Entonces estamos comprendiendo las cosas que tenemos que hacer. Muchas veces, hermano, el evangelio no se trata de que yo pueda brillar aquí. El evangelio trata de que muera esta carne y viva Cristo en mí. ¿Cuántos venimos a hacer que Cristo brille en nosotros? Eso se trata, de que cuando me toque hacerme pequeñito, tengo que hacerme pequeñito. Cuando me toque llorar, tengo que llorar, pero siempre glorificando a Dios donde Él me tenga, como Él me ponga. A veces ahí es donde tenemos que entender, porque a veces nosotros comprendemos que en la vida pasamos muchas aflicciones y a veces nosotros entendemos que a veces el Señor algo nos quiere mostrar. Ayer llegamos al hospital y mirábamos mucha gente cómo se quejaba. A veces los médicos pasaban, mire, tal vez ellos en otros asuntos, y miraba gente llorando, lamentándose ahí. Y yo le decía a mi primo Víctor, mira, le digo, ya esto es tan normal en la humanidad, que ya ver a una persona quejarse ya para los médicos, ya es tan normal, que ya no se van a detener a verlos, porque ellos dicen, le va a llegar su turno, y ellos siguen de paso. Y nosotros que por primera vez venimos aquí, le digo, nosotros escuchamos y miramos, y desde que escuchamos que alguien se queja, volteamos a ver y decimos la necesidad del Señor en estas personas. ¿Usted cree que es necesario? ¿Usted cree que es justo que el mundo pasa, todo pasa, y Cristo fijó los ojos en ti para que tú brilles en este mundo lleno de tinieblas? ¿Ah? ¿No se merece gloria y honra que nosotros, Él nos acogió a nosotros y Él nos ha dado justamente vida en Él? Amén. Porque esas cosas van a llegar a nuestra vida. Es triste decirlo, pero van a llegar esas cosas, van a llegar las enfermedades, o van a llegar muchas cosas, porque este cuerpo tiene que caer de una u otra manera. Y aunque nosotros no entendamos, va a llegar, y por eso es necesario que Cristo viva en usted, para que el enemigo no tenga potestad de tu vida, sino que la tenga el Creador de los cielos y de la tierra. Él tiene la potestad sobre ti si estás en Cristo Jesús. Por eso es necesario reconocer y aceptar a Cristo como nuestro Salvador públicamente. Amén. Sin vergüenza, cuando nosotros le decimos al Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, porque ahí nos unimos con Él. Ahí es donde nosotros estamos conectados con Él, porque de otra manera tú vas a ver a un papá como yo vi a los míos. De repente puedes ver a un hijo como muchos hijos han visto a sus padres morir. Y sabes qué tristeza ver que hoy estamos alegres y mañana estamos en una camilla ya tristes, mire, ya muriendo, como miramos mucha gente nosotros. Cosas que no había visto, yo las vi. Gente quejarse, yo las vi. Entramos a la emergencia y ahí dentro un montón de gente y así, miren, y gente ahí en la banca, siéntese ahí. A veces nosotros platicando y mirando gente triste ahí, miren, y nadie se les acercaba. Y dije yo, aquí es necesario el inglés, a venir unos 5 minutos y acercárseles ahí a alguien y decirle, en Cristo hay salvación. En Cristo todos vivimos. Porque decía yo, la necesidad a veces, porque es tan fácil de entrar a la emergencia, porque a veces te creen que tú eres otro, que vienes nada más a sentarte ahí para recibir sanidad, sin saber que tú llevas la palabra que da sanidad, que es reflejar a Cristo en ti. Imagínense la diferencia, que a veces los doctores o los que están ahí piensan que tú vas a sentarte tal vez ahí con ellos, sin saber que el Señor te ha puesto como embajador y tú vas a ministrar la palabra para que todo espíritu de enfermedad se vaya en el nombre de Jesús.
Imagínate lo poderoso que es cuando nosotros estamos en el Señor. Y sabe qué hermoso, que cuando usted hace la obra de Dios, dentro de usted se libera un gozo, hermano. Un gozo que el enemigo tiene oprimido en nosotros. Porque el Señor ha querido siempre hacer estas buenas obras en nosotros. Pero no las podemos hacer si no tenemos la palabra de Dios. Así es. Si no tenemos el conocimiento de Dios. Si no tenemos el entendimiento. Es hacer difícil podernos gozar en las cosas que son del Padre. Hay muchas cosas que nosotros vamos a hacer si nosotros le creemos a Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Entró el mal, entró la maldición, llegaron las enfermedades, llegaron los asesinatos, porque usted empieza a registrarlos ahí, cómo llegaron los asesinatos. Llegaron por engaño. Y todas esas cosas, hermanos, van a estar en este mundo. Y nosotros tenemos que saber que solo en Él vamos a ser fuertes. Por eso dice Romanos 3, versículo 23. 3, versículo 23 dice y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, estamos comprendiendo, hermano, todos estamos destituidos de esa gloria. Y si no es en Cristo, nosotros no vamos a comprender. ¿Qué le doy a dar en conclusión con esto? Que si todos estamos muertos en delitos y pecados, ya no podemos recibir esa gloria, ya no podemos sentir esa presencia que entra dentro de su corazón. ¿Qué le entró cuando miramos nosotros en la creación? ¿Qué le entró entre Caín y Abel? ¿Qué sintieron? Ganas de matar a su hermano, ganas de hacer muchas cosas, ¿verdad? Esa es la naturaleza del hombre. Cuando el hombre no entiende a lo que Cristo vino. Por eso cuando ellos decían iban a preparar camino, dice que le decían, los discípulos, ¿quieren que vamos a descender fuego? Y le dije, ¿ustedes de qué espíritu son? O sea, imagínate lo que tenemos que soportar nosotros a veces, viendo aún cosas que no son correctas, oiga bien, en el mundo y con personas. Tenemos que amarlos en Él. Tenemos que amarlos en Cristo Jesús. Imagínense todo lo que la palabra, por eso dice que la palabra, mira hermano, nos pone, nos parte, nos deshace, pero nos hace nuevas personas. Imagínense el poder de Dios. Imagínense. Pero si nosotros somos duros, nos oponemos a la palabra y dentro orgullo, dentro tantas cosas y queremos destruir las cosas que el Señor quiere hacer. Imagínense, dice que si estamos destituidos de esa gloria de Dios, entonces ¿qué significa? No, ¿cómo vamos a reflejar gozo en la casa de Dios? ¿Estamos gozosos, hermanos, aquí? ¿Cuántos venimos gozosos a la casa de Dios, hermano? Cuéntenos la alabanza al Señor, hermano. Palmadas de alabanza al Señor. Reflejemos alegría. Reflejemos la alegría. Porque es triste a veces de repente no reflejar alegría cuando estamos en la casa de Dios. Y si no reflejamos alegría, entonces significa que aquí hay un Caín y hay un Abel. Y no puede haber esas cosas en la casa de Dios. Tenemos que venir todos a glorificar y a bendecir el nombre del Creador de los cielos y de la tierra, hermano. Tenemos que hacerlo con gozo porque somos hermanos. Y si somos hermanos, tenemos que sentir el mismo gozo todos. Así como yo me tengo que gozar, ustedes también se tienen que gozar. Así como yo me gozo allá, ustedes también gózanse cuando venga otra persona a predicar acá. Así, para que sintamos esa hermandad. A eso nos llama el Señor. A que sintamos esa hermandad porque fuimos hechos, dice, para su gloria, hermano. Así es. Dice Isaías 43. Isaías 43, versículo 7. Miren, dice, todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía, los formé y los hice. Oiga lo que dice el Creador. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos formó? Nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y para quién? Dice que para gloria de Él. ¿Se imagina cómo usted trastorna a todos esos espíritus cuando usted se levanta a glorificar el nombre de Dios? Cuando usted se levanta a bendecir el nombre de Dios, cuando se levanta usted a predicar la palabra de Dios, cuando usted se levanta como hermano glorificando el nombre de Dios, cuando usted agarra esos panderos, cuando usted dice amén, cuando usted dice aleluya, cuando usted dice gloria a Dios, cuando usted dice Cristo vive, Cristo reina y por siempre y para siempre su misericordia. Imagínese usted cómo trastorna usted todos esos espíritus, porque Dios dice que Él se goza, porque se goza, dice,
Porque Él nos escogió para esa gloria, para que nosotros estemos en adoración con Él. Así es. Porque de otra manera, ¿qué sucedió? Llegó la serpiente los engañó y esa gloria se acabó. ¿Y qué dice Romanos 3:23 que lo acabamos de leer? Como contexto que entienda la predicación. Dice que quedamos destituidos de esa gloria. Entonces, si estamos destituidos de esa gloria, no puede haber alabanza. Cierto. No puede haber gozo. No puede haber paz. No puede haber amén. No puede haber aleluya. No puede haber gloria a Dios. ¿Me entiendes entonces hacia dónde nos lleva el enemigo? Nos lleva cautiva nuestra mente. Hasta que decimos nosotros, pues, ya no vivo yo. Acaba este cuerpo. Pero lo que está dentro de mí, ya no vivo yo, pero más vive Cristo en mí. Amén. Así es. En Él nosotros somos libres, hermano. Cristo nos ha librado de esa esclavitud de la muerte. Ahora somos libres en Él para poderlo adorar. Mire qué hermoso la palabra de Dios. Y tenemos que caminar por ese camino angosto, imagínense, para poder entender todo lo que el Señor nos va diciendo en su palabra. Así es. Y para eso dice ahí, mire, si usted lee del versículo 10, Isaías 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis escogidos, le dice. Dice Jehová, mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Después de mí, yo Jehová, dice. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé y hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aunque antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano le libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién estorbará al Señor a mí? Aquí tenemos que rendirnos todos. Amén. Con nuestras fallas, nuestras formas de ser, nuestra actitud, pero cerrar nuestros ojos y decirle al Señor: Señor, pero es que fuera de ti no hay quien se salve. Mejor vengo yo manso y humilde a darte la gloria. Amén. Y a honrarte, a alabarte, a bendecirnos, Señor, y a dejar que tú esta obra que has hecho en nosotros, que tú la sigas perfeccionando. Si usted lo cree, dígale un fuerte amén al Creador de los cielos y la tierra. En Él estamos nosotros. Y nosotros somos sus testigos, dice la palabra de Dios. Sí es, amén. Somos sus testigos, porque si no, no estuviésemos escuchando la voz de Él y no estuviéramos aquí. Pero cuando nosotros venimos a su casa, miren, nosotros venimos, es cierto, con problemas, porque sabemos que van a haber a causa de la desobediencia. A eso vino Cristo. A eso vino a Él. Imagínense, a ser rechazado, ser golpeado, escupido. Pero nos dio vida juntamente con Él. Imagínense todo lo que nuestro Señor pasó simplemente para que nuestros ojos fueran abiertos. Cosas que nadie había hecho, Él las vino a hacer. Amén. Miramos el poder de Dios manifestado en Jesucristo. Porque de otra manera, si Jesucristo no hubiese venido, imagínese usted hacia dónde hubiésemos llevado nuestro pensamiento como iba. Si no hubiese llegado a alguien que pusiera un alto a las cosas que estaban sucediendo. Hermano, ¿a dónde estuviera nuestra fe fundamentada? ¿A dónde estuviera aquellas cosas que cuando tú haces algo malo te dice el Espíritu, esto no lo sigas haciendo? Porque ahora, por medio de la palabra que ha trastornado todas estas cosas, hay alguien que te pone freno y me pone freno a mí. Porque todas aquellas cosas que hacíamos malas, maliciosas, ahora hay alguien que nos dice, no lo hagas. Porque usted se imagina que aquí hay tantas personas inteligentes. Hay muchas personas inteligentes. Y así como pueden ser inteligentes para las cosas del mal, imagínense lo que Dios puede hacer con una persona con la inteligencia del bien si sometemos esta carne y rechazamos muchas cosas que nos quieren llamar la atención. Aleluya. Porque hay muchas cosas que nos llaman la atención. Si te invitan a fiestas, tú te vas a fiestas. Si te invitan a otras cosas, tú te vas a otras cosas. Cosas que quieren destruirnos como seres humanos. Así es. Deleites, mujeres que no conocen de Dios, imagínese usted,
te hablan mal de tu propia esposa para que tú te metas con otra. O sea, miramos el mal, cómo va como una higuera que quiere perder y corromper a la gente. Por eso cuando el pastor hablaba de los matrimonios, eso es lo que instituyó Dios a las personas. Que nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, que queramos a nuestras esposas nos quieran también a nosotros. Y cuando nosotros le mostramos fidelidad, imagínense ante los ojos de Dios cuando miramos la fidelidad del esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo. Imagínense el poder que Dios puede darle a una familia, a un matrimonio, que los dos están en un mismo sentir, glorificando el nombre de Dios. Imagínense, pero imagínense también las luchas para aquellos hombres y mujeres que luchan, pero uno de sus parejas no quiere someterse a la palabra de Dios. Imagínense el sufrimiento. Imagínense también la misericordia de Dios con las personas, porque Dios le está hablando por medio del esposo o por medio de la esposa. Mira cómo yo los tengo, están en mis manos, yo los he criado para la alabanza mía. Y yo tengo misericordia, estoy esperando tu tiempo, pero tengo misericordia. Pero dice que no siempre, Dios dice contentará a Dios con el hombre. Nunca, no siempre va a estar. Llega un momento que tus días se van a cumplir, como lo dice el Salmo 90:12. Nuestros días están contados en la tierra. El problema es que no sabemos cuándo. Pero he visto personas que se les ha parado el corazón y han caído. Entonces, no podemos perder el tiempo. Tenemos que hacer que esta carne muere, que viva Cristo en nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a que esta carne muere y viva Cristo en nosotros? Imagínense, por eso dice la palabra que es más cortante que una espada de doble filo. Porque esta palabra dice, hermano, que a veces, si usted no cree en el Señor y no se somete a Dios, que no se siente ofensiva. Y la palabra no es ofensiva, que la palabra es la verdad, dice. Y la verdad es la que nos hace libres, porque entonces ahí es donde morimos ya nosotros. Nuestra humanidad muere. Y entendemos y reconocemos que sí somos pecadores, que sí fallamos. Y que esa sangre nos ha redimido de todo pecado. Imagínense el poder de Cristo, hermano. ¿Cómo se llevó él esas maldiciones? Que eran los deleites de la vida del hombre y de la mujer. Imagínense todo lo que él cargó, dice, porque él no abrió su boca para cargar esos pecados, o sea, no se justificó. Él abría su boca para exhortar aquellas cosas que estaban desviando al pueblo. Él abría y les predicaba y les enseñaba, dice. Pero él no abrió su boca cuando dijeron, esto pasó por ti, esto no, porque él sabía que estaba pagando por usted, por mí. Él sabía lo que estaba cargando en la cruz. Y ahora ese peso de gloria nosotros tenemos que mantenerlo, mire, ve, hablando y predicando y enseñando la palabra de Dios. Siguiendo esos caminos hermosos, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos que estar fuertes para poder soportar ese peso de gloria. Porque el peso de gloria se lo estaba mencionando en la semana yo a mi hermano Víctor, que trabajamos juntos. Y yo le decía, el problema del peso de gloria es que cuando viene una presencia de Dios y la presencia quiere morar y el Espíritu Santo quiere depositar poder en ti, si tú no puedes, vas a orar 5 minutos y te aburres. Porque el poder y la presencia de Dios dentro de nosotros para obra es demasiado pesado. Por eso usted ve que aquellos hombres cuando se les aparecía los ángeles, dicen que caían de rodillas. Si usted ve a Daniel, dice que también caía y le dijo, el ángel le dijo de Jehová, levántate. Y dice que se fortaleció cuando fue el ángel. Porque la presencia y la gloria de Dios es poderosa para todos nosotros. El problema es que si no lo logramos entender por las causas que el enemigo ha hecho en la tierra, a causa de esas maldiciones que son enfermedades, que son pleitos, que son problemas entre familias, entre amigos, conocidos, y póngale todos los problemas que hay en el mundo, no vamos a tener esa comunión de poder orar libremente. Vamos a orar hoy, Señor, quiero hablarte todo lo que ha pasado en mi vida. Y quiero decirte, Señor, que tú tomes el control y empieces a dialogar con Dios. Miren, una oración a dialogar con Dios. Y empezarle a buscar, pero tranquilamente, que así truene la puerta. Escuchen lo que usted se mantenga concentrado. Mire, hermano, usted sale con ese peso de gloria, que cuando usted viene, usted se levanta, se para y habla al hermano. Hermano, ven otra actitud usted. Ven otra persona. ¿Usted sabe quién es el que está reflejando usted? Está reflejando a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Demos de palmada de Mire qué mensaje tan sencillo, ¿verdad? Pero poderoso. Porque es hacer que ya nosotros no hagamos nada.
que dejemos que es Él el que haga todo. Es fácil, mire, el mensaje, pero para poder tener esto hay que leer, hay que orar, hay que tener amor hacia los hermanos. Como le he dicho, si Dios te levanta, tienes que aprender también a estar abajo, porque algo te quiere mostrar Dios. Dios no todo el tiempo Él va a querer que tú brilles, de repente Él va a querer que tú mengues. Porque si usted ve a Juan venía a preparar un camino. Y cuando vio a Jesús, por eso dentro del corazón él dudaba y dijo, pero eres tú el que debe venir. Y es que no está viendo la palabra de Dios lo que decía. Los ciegos ven, ahora los sordos escuchan, le decía yo. Y muchos enfermos son sanados. Entonces, estamos comprendiendo cómo es la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra, vamos a ver acontecimientos y sabemos lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y la gloria de Él se va a manifestar si nosotros aceptamos su voluntad. Imagínense. Entonces, si nosotros ya vimos que somos para la alabanza de su gloria, miren lo que dice ahora. Miren lo que dice ahora en Efesios 1, versículo 6. Dice, para alabanza de su gloria y de su gracia con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Efesios 1, versículos 6 y 7. Cristo nos acogió, hermano, para poder recibir esa gloria, para poder deleitarnos en Él. Imagínense que yo hoy estoy gozoso. Le voy a poner un ejemplo de esto. Hoy yo estoy gozoso, hermano, y estoy aquí predicándome. Yo no puedo reflejar esa gloria solo aquí, porque si la reflejo solo aquí, déjeme decirle que estoy mal. Así es. Yo esta gloria la tengo que reflejar hasta cuando estoy leyendo allá a solas en mi cuarto donde esté, y decirle al Señor, gracias por hacer reflejar esta palabra en mí, Señor, porque estas cosas van a ser reveladas en aquel día, pues, el sentir, el pensamiento, lo que maquinamos. Imagínense que lo que yo estoy predicándoles ahorita, el Señor ya lo sabe, pero también el Señor conoce qué usted está maquinando dentro de su mente, dentro de su corazón. Imagínense que Él dice que el Espíritu discierne los pensamientos, el corazón, dice, y aún así las intenciones que hay en el corazón. Cuando venimos entonces gozosos a la casa del Señor, tenemos que aceptar, decirle al Señor, yo vengo gozoso a tu casa, Señor. ¿Sabe quién es el que se opone? Es la carnalidad. Y por eso a veces muchos nos podemos confundir. Dentro de usted hay un gozo, pero también en Romanos 7 dice que hay una carnalidad. Que esa carnalidad es la que se opone a las cosas que son del Espíritu, a las cosas que son de Dios. Pero no significa que usted se opone a mí o al que predica. Por eso usted ve que de repente muchos predicadores, hoy hemos estado gozosos, gracias a Dios. Pero muchos predicadores se desaniman, ¿verdad? Y dicen, pero es que yo miro de repente a los hermanos tristes. Yo no los miro reflejar ese gozo. Pero no significa que no están gozosos porque vinieron y vencieron, hermano. Lo que se opone dentro del ser humano es la humanidad carnal que los hace estar entristecidos, pero dentro de ellos son libres porque vinieron a escuchar la palabra de Dios, que es la que nos da vida, dice. Porque la palabra nos revela a Cristo Jesús. Imagínense, entonces la mente cautiva quiere dejarte en tu casa, quiere mantenerte triste, pero también la obediencia a Cristo te hace venir y vencer esa carne que es la que no quiere adorar al Creador de los cielos y la tierra. Déselo con gozo. Esa es la diferencia. Por eso yo cuando predico, yo no veo de repente que el hermano tiene sueño, que la hermana está triste. Yo no veo eso, porque está aquí, hermano. Está aquí. Miremos más allá, el fondo, más allá. Si esa persona vino, arrastra la carnalidad, que es la que le quiere meter el desánimo a esa persona. Es esta carne la que hace, ay, no vaya, porque es mentira que no va a decir personas que han venido aquí y han venido cargados, enfermos, tristes, que no han tenido ganas de venir. El problema es que miremos más allá, como miraba Jesucristo. Miremos que esa persona, hermano, a pesar de todas esas cosas, se hizo presente en la casa de Dios. Si los miramos enfermos, acerquémoslos a Él y pidámosle oración y oremos para que miremos el poder de Dios obrando en Él. Porque mire, si una alma vino aquí a su casa, es para recibir liberación también.
Entonces, ¿me entiende lo que le doy a entender? Muchas veces no va a reflejar gozo usted en la casa de Dios. Y muchas veces no va a sentir alegría cuando esté el hombre predicando, aunque este hombre esté encendido del Espíritu y le traiga un buen mensaje. Pero no todo el tiempo usted va a recibirlo como lo estamos recibiendo, con gozo. Porque hay una oposición. Y esa oposición siempre va a estar entre nosotros y el Espíritu Santo de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo nos dice que nos anhela celosamente. Si el Espíritu nos anhela, el Espíritu sabe dentro de ti cuánto tiempo tú le das en oración a Dios. Cuánto tiempo tú vienes y le dices al Señor que te transforme. Porque queremos recibir la transformación, pero no rogamos al Padre, pues. Entonces no tenemos esa llenura del Espíritu cuando Pablo nos está diciendo a nosotros que esa llenura se hace cantando salmos, alabando y adorando y glorificando el nombre de Dios. Si usted viene a su casa, usted no deje de decir amén, no deje de decir aleluya, no deje de decir gloria a Dios, te alabamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Porque usted dentro de su ser empieza a ver una llenura del Espíritu y empieza a reflejar a Cristo usted dentro de usted. Y empieza a vencer la humanidad, que es la que nos mantiene callados, tristes, que nos mete malos pensamientos, porque ahí es donde nosotros de repente empezamos a sentir tristeza, que empezamos a decir, yo me siento mal, me siento rechazado, me siento triste. Pero ¿y por qué no podemos decir nosotros, analiza esto? Sí, me siento esto, pero ¿qué tal? Y esto lo que me está reflejando es la humanidad mía. Pero ¿por qué yo no venzo esto? Porque yo no me paro y le doy un abrazo a aquel hermano y le digo, te amo en el nombre del Señor Jesucristo. Te amo en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoro en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo vive y para siempre su misericordia. ¿Cómo se ve ese hermano cuando se va para su casa, cuando usted hace esa actitud? ¿Cómo se ve ese hermano? Ese hermano se va gozoso. ¿Sabe por qué? Porque usted está reflejando a Cristo. Y cuando Él se va, Él dice, yo sentí algo hermoso cuando aquel hermano oró por mí. Yo sentí algo gozoso cuando aquel hermano se acercó a mí. Y empezamos a vencer la humanidad de nosotros. Aleluya. Que es la que muchas veces se opone a que hagamos estas cosas. ¿Vio qué hermosa es la palabra de Dios? Cuando nosotros entendemos lo que el Señor quiere. Que muramos nosotros y que viva Él. Y si morir nosotros significa rechazo, significa que pisotear, significa crítica, chisme, pero que reflejemos a Cristo, porque aquellos que van a ser salvos van a venir por medio de la palabra, la van a escuchar, la van a atesorar y la van a hablar. Así es. Imagínense Dios cuántas obras va a hacer con su pueblo, ¿no? Usted no sabe, estamos preparando gente, pero yo no puedo entender porque es imposible que yo diga voy a entenderlo todo. Lo que Dios puede hacer con los jóvenes, con los niños. Y que podemos saber si estas palabras entran a sus corazones y Dios va a hacer grandes obras. Pues uno no sabe ni el día ni la hora. Tenemos que estar preparados, pero esta palabra llega al corazón de ellos. Imagínense, dice en el versículo 12, Efesios 1, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria, hasta la venida de Cristo. Amén. Imagínense lo que hace la palabra. Dice que esa palabra es la que a nosotros nos transforma. Es la que nos capacita. Es la que nos hace a nosotros entender. Pero lo mejor de todo, de este mensaje, atesore esto, porque esto es lo poderoso. Con esto vamos a ir terminando. Si este evangelio, si esta palabra, como estábamos leyéndolo ahí, entra a su corazón, no solo se espere con el buen mensaje, haga una disposición de leer la palabra de Dios, pero léala de verdad, piensa esa carne. Y si lo hace, gloria a Dios. Pero le estoy dando las claves del éxito en Cristo Jesús. Lea la palabra de Dios, aunque usted no le sienta sabor. Escuche una predicación de un pastor, de alguien que usted sienta por Dios. Métase ahí a la página de la Iglesia de Jesucristo del Camino y empiece a escuchar predicaciones.
Porque tenemos que escuchar también de aquí, si no, no estamos haciendo nada. Yo los escucho a todos cuando yo miro. Porque digo yo, Señor, si me voy a poner a buscar otros profetas de otro lado y los de mi casa, ¿qué cuenta voy a dar yo cuando el Señor me diga, pues, mira, tú andabas buscando pastores de Honduras y estabas predicando en la iglesia de Jesucristo del Camino, honrabas a aquellos y a los que tenías ahí? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es que los amabas? Pero no creías en su palabra. Imagínense lo que corta la espada de Dios. Nos hace, pero morir. Entonces yo tengo que escuchar la voz de los hermanos y escuchar. Si hay algo que se equivocaron, como todos nos podemos equivocar, desecho esta parte, pero agarro esta. Pero Señor, pues si tú lo pusiste el día que yo estaba ahí o cuando yo estaba ahí, yo tengo que escucharlo, meditar en él, porque yo no quiero ser como tu pueblo. A los suyos vine, los suyos no lo recibieron, lo desecharon. Nosotros tenemos que escucharnos nosotros mismos y de ahí formar algo, porque Dios a veces nos habla por revelación. Y si Dios me revela a mí, le revela al pastor, a la hermana, al hermano, a los que predicamos aquí, es porque Dios está tratando aquí. Amén. Porque si yo veo otra predicación de otro pastor en otro lado, ese mensaje Dios me lo estaba enviando a su iglesia. Él lo preparó para su iglesia, aunque sea bonito. Oiga bien cómo es la palabra de Dios. Aunque sea bonita, Dios lo preparó para esa iglesia. Así es. Y Dios le reveló a ese pastor o a ese hermano lo que necesitaba esa iglesia. Así es. Por eso está el mensaje a las iglesias. Porque Dios conoce cada iglesia. Y por eso es que no hay un derramamiento del Espíritu Santo. Si no sometemos nosotros a leer la palabra de Dios. Porque cuando la leemos, oiga bien, Dios te empieza a revelar. Esto es lo que están hablando en tu iglesia. Yo necesito que tú hables esto porque esto va a ser un despertar en la iglesia de Jesucristo es el camino. Empieza a haber gozo y alegría. Entonces, número 1, leer la palabra de Dios, hermano. Los que no lo hacen y los que lo hagan, como le he dicho, gloria a Dios. Pero los que no lo hacen, agarren a leer la palabra. Si no le entienden, te lo acabo de decir, váyase a la página y busque a sus hermanos, a los que predican en la iglesia de Jesucristo es el camino. Si a usted algo no le gustó, aparte, pero escuchen lo bueno. Venza la carne, porque es la carne la que hace que usted me rechace a mí. Y rechace a los pastores, a los hermanos. Entiendan, no es dentro de usted el espíritu. El espíritu desea estas cosas porque son palabras de Dios. Pero la humanidad rechaza que usted no me soporte a mí, que no soporte a ninguno de los que predica y se sienta mal, y por eso hay rechazo. Entiendan, eso es humanidad. Pero cuando venimos, escuchamos y no lo entiendo, voy a escuchar de qué habló el pastor la semana pasada. Vamos a ver, el pastor habló esto, voy a leer esos versículos como hace este varón que apunta, mire, y después se lo va a leer. Y de ahí dice, yo tengo una prédica aquí. O sea, ve, empezamos a leer y empezamos a saborear las cosas de Dios. Empieza a alimentarse nuestra vida. Cuando estamos pasando tribulación, nosotros ya no vamos a solucionar los problemas con nuestra mente. Vamos a poner la palabra de Dios. Segundo, cuando usted viene y lea, manténgase en oración. Así es. Si usted se mantiene en oración, va a permanecer fuerte. Amén. La oración tiene que ser una intimidad con Dios. Si usted no puede venir el miércoles, yo no lo voy a señalar, ni nadie. Pero mantenga esa intimidad con Dios porque es la que nos da fuerza. Si todos los días nosotros no oramos, nos debilitamos, hermano. Y si algo nos pasa y no es de nuestro agrado, nos volvemos enemigos de Dios porque no tenemos la fortaleza. Como decía mi hermano, si me pegan aquí, ¿cuál va a ser mi reacción? Tu reacción, claro, va a ser el comportamiento que has tenido desde la creación, que es rebelarte contra las cosas que ya el Señor ha hecho. Pero cuando tú tienes el Espíritu, se viene la palabra y te obtiene de hacer las cosas que la humanidad carnal quiere hacer, que es defenderse. Ve lo importante entonces que es la oración y la lectura. Y de ahí, usted solo párese. Y dice la palabra ahí, empiece a predicar el Evangelio. Usted va a ver cómo los sanos, cómo van a haber sanos, cómo van a haber restauraciones, cómo va a haber manifestación. Y va a haber poder en el nombre de Jesucristo. Pongámonos de pie, iglesia. La gloria es para